La anciana, llamada Rosa, se sentó frente a la ventana de su casa. El viento movía lentamente las cortinas y el silencio parecía tener cuerpo, peso. Hacía años que las risas habían dejado de llenar aquellas habitaciones. Cada mueble era testigo de una historia que se apagó sin aviso. En la repisa, las fotografías parecían mirarla con la ternura de otros tiempos, pero ya no quedaba nadie para compartir esas memorias. El reloj del pasillo marcaba las horas con una precisión cruel, como recordándole que el tiempo seguía avanzando, aunque su vida se hubiera detenido. Rosa a veces se levantaba solo para recorrer la casa, tocando con los dedos los objetos que antes fueron parte de su alegría. La taza favorita de su esposo, el abrigo que su hijo dejó colgado una tarde antes de marcharse. Todo seguía en su lugar, pero todo estaba vacío. El aire tenía un olor antiguo, mezcla de polvo y flores marchitas. Había dejado de cocinar con esmero, comía poco, hablaba poco, dormía mal. Su cuerpo envejecía rápido, como si el alma hubiera perdido el deseo de sostenerlo. Y sin embargo, cada noche encendía una vela frente al crucifijo. No por costumbre, sino por necesidad. Era el único fuego que aún le daba compañía. Miraba la llama moverse y decía, con voz apenas audible, «Te quedaste tú, Señor, pero a veces me cuesta encontrarte». El eco de sus palabras se perdía entre las paredes. No había respuesta, solo el leve chisporroteo de la cera derritiéndose. A veces se preguntaba si aquella llama no era el reflejo de su fe, temblorosa, débil, pero aún viva. Esa noche, mientras la vela ardía y el silencio la abrazaba, pensó, quizás no me he quedado sola del todo, quizás tú sigues aquí, aunque no hablemos. Y sin saberlo, esa oración sería el inicio del cambio más profundo de su vida. Rosa había aprendido que el amor puede ser tan dulce como frágil. Primero fue su esposo, el compañero de toda una vida, una enfermedad corta, un invierno largo, y de pronto el silencio ocupó el lugar donde antes había risas. Lo cuidó hasta el último día, y cuando él se fue, se quedó con la casa, y con el eco de su voz repitiendo, «No me olvides, mi amor». Luego fue su hijo, la distancia, las obligaciones, la vida moderna. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, los mensajes más breves. No hubo pelea, solo desvanecimiento. Una tarde se dio cuenta de que hacía meses que no oía su voz. No lo culpaba, lo entendía, pero entender no curaba el dolor. Rosa se aferró a la rutina, como quien intenta retener un hilo invisible que une pasado y presente. Limpiaba la casa, ordenaba, preparaba café para dos, aunque solo hubiera una taza servida. Era su manera de mantener viva la memoria, pero el tiempo es implacable, y poco a poco, todo lo que amaba fue convirtiéndose en recuerdo. Su fe comenzó a tambalear. Cada noche le preguntaba a Dios por qué había permitido que la dejara sola. Había sido buena, había amado, había servido. ¿Por qué entonces el vacío? A veces pensaba que el cielo no la escuchaba. ¿De qué sirve creer si ya no tengo a nadie a quien amar? Susurraba en la oscuridad. El dolor era constante, pero lo más devastador era la sensación de haber sido olvidada, como si el mundo hubiera cerrado la puerta y la hubiera dejado fuera. Y sin embargo, entre el cansancio y el llanto, una voz muy leve comenzaba a susurrar en lo profundo de su alma. «Aún no has perdido todo, Rosa. Hay un amor que no se va». Ella no lo sabía, pero esa semilla ya había sido plantada. Los días de Rosa transcurrían en una calma melancólica. Al amanecer, el sonido de los pájaros le recordaba la vida que seguía fuera, mientras dentro todo parecía detenido. Caminaba por la casa despacio, con pasos lentos, escuchando el eco de los que alguna vez estuvieron. Cada rincón tenía una memoria, una palabra, una risa que el tiempo no había borrado del todo. A veces hablaba sola, como si conversara con el pasado. «¿Recuerdas, Juan?», decía mirando la mecedora vacía. «Te reías cuando yo regaba las plantas sin mirar, y ahora ni crecen.
Esa costumbre de hablar con los ausentes era su manera de resistir la soledad. Sabía que nadie contestaría, pero hacerlo la aliviaba. La casa, en su silencio, parecía escuchar, y en medio de esas conversaciones imaginarias, algo comenzó a suceder. Empezó a recordar no solo la pérdida, sino también la ternura que había vivido. Recordó las manos de su esposo al sostener las suyas, las noches de oración compartida, los abrazos de su hijo cuando era niño, y comprendió que, aunque ellos no estaban, el amor que compartieron no había desaparecido. El amor verdadero, pensó, no muere con la ausencia. Se transforma, se vuelve invisible, pero sigue respirando en el alma. Esa tarde, mientras la luz del sol caía sobre las fotografías, sintió una leve calidez en el pecho. No era nostalgia, era algo más, como si alguien desde el cielo le estuviera recordando. El amor que diste sigue vivo, no lo perdiste, lo sembraste en la eternidad. Rosa sonrió, apenas, sin saber por qué. Y por primera vez en muchos años, el silencio de su casa no la ahogó, la abrazó. La soledad se volvió su compañera más constante. Al principio, Rosa luchaba contra ella. Encendía la radio, abría las ventanas, intentaba distraerse. Pero el silencio siempre regresaba, paciente, esperando su momento. Con el tiempo, dejó de resistirse. Aprendió a vivir acompañada por esa sombra que se sentaba frente a ella durante las comidas, que dormía a su lado, que la seguía por la casa como un reflejo invisible. A veces la soledad no dolía, solo pesaba. Otras, sin embargo, le atravesaba el alma con fuerza. En esas noches, la casa parecía más grande, más fría. Los recuerdos se volvían voces y el corazón una herida abierta. Había días en que ni el sol lograba entrar por las cortinas. «Dios mío», decía en voz baja, «si todavía estás aquí, no dejes que esta sombra me consuma». Pero la soledad, aunque cruel, tenía algo de sagrado. Era allí, en ese desierto sin consuelo humano, donde el alma comenzaba a escuchar lo que antes el ruido no dejaba oír. En medio del silencio más profundo, Rosa comenzó a percibir una presencia que no era suya. No la veía ni la entendía, pero la sentía. Algo o alguien la observaba con ternura. Y entonces, en lugar de hablar con los recuerdos, empezó a hablar con esa presencia silenciosa. «No sé si eres tú, Señor», decía al aire, «pero si lo eres, quédate conmigo un rato». A veces, después de esa súplica, el aire se volvía más cálido. La soledad no se iba, pero ya no dolía igual, porque algo, o mejor dicho, alguien, estaba aprendiendo a habitarla con ella. Rosa había sido una mujer de fe firme. Durante años había rezado con devoción, asistido a misa, confiado en las promesas de Dios, pero cuando las pérdidas se acumularon y el silencio del cielo se hizo largo, su fe se resquebrajó. No la perdió de golpe, sino poco a poco, como una llama que se apaga sin viento. Intentaba rezar, pero las palabras le sonaban huecas. Miraba el crucifijo y se preguntaba si Dios realmente la escuchaba o si sus oraciones se quedaban flotando en el aire. «Te he sido fiel, Señor», susurraba entre lágrimas, «pero siento que me has dejado sola». A veces se enojaba consigo misma por pensar así, pero el corazón dolido no entiende de culpa ni de teología. Su oración se volvió más corta, más honesta. Ya no decía rosarios enteros, solo una frase: «Ayúdame a seguir creyendo, aunque no te sienta». Y esa pequeña oración, nacida del cansancio, era más poderosa de lo que imaginaba. Porque en el cielo, las plegarias más puras no son las perfectas, sino las pronunciadas con el alma rota. Una noche, mientras repetía esas palabras, algo dentro de ella cambió. No fue una voz ni una visión, sino un pensamiento que no era suyo. «Tu fe no está muerta, hija, solo está herida, y yo mismo la sanaré». Rosa abrió los ojos con sorpresa. No sabía de dónde venía esa certeza, pero la llenó de consuelo. Quizás su fe no se había quebrado del todo.
Quizás solo necesitaba ser sostenida por aquel que nunca la soltó. Hubo un día en que Rosa pensó que ya no podía más. Fue una tarde gris, cuando la lluvia golpeaba los cristales y el frío le calaba los huesos. Estaba cansada de luchar contra la tristeza, cansada de esperar una voz del cielo que no llegaba. El cuerpo le dolía y el alma parecía vacía. «Señor», susurró, «si ya he cumplido, llévame contigo». Sus palabras no eran rebeldía, eran cansancio. El cansancio de quien ha amado mucho y perdido más. Se recostó y dejó que las lágrimas corrieran sin resistencia. No había esperanza, solo un deseo de descanso, de silencio total, de paz definitiva. En ese momento, sintió que algo se quebraba dentro de ella, no de dolor, sino de rendición. Por primera vez, no intentó controlar nada. Dejó de luchar, de aferrarse, de pedir explicaciones. Cerró los ojos y en un suspiro casi imperceptible dijo: «Haz conmigo lo que quieras, Señor». Y fue entonces, justo en ese instante de entrega, cuando el cielo comenzó a moverse. El aire cambió, como si la habitación respirara con ella. Un olor leve, dulce llenó el lugar. La vela sobre el crucifijo parpadeó, pero no se apagó. Rosa abrió lentamente los ojos. No vio nada, pero sintió algo, una paz profunda, real, viva. Era como si el mismo Jesús se hubiera sentado a su lado, sin decir palabra, solo para estar allí. No la curó del dolor, no le devolvió lo perdido, pero le devolvió el aliento. El deseo de rendirse se transformó en descanso, y en ese descanso, algo dentro de su alma volvió a latir. La noche siguiente fue distinta. Rosa no esperaba nada, solo descansaba, con el corazón más quieto que de costumbre. Afuera, el viento soplaba suave, y la casa parecía dormir con ella. Pero en medio de aquel silencio profundo, algo comenzó a sentirse diferente. No era sonido ni palabra, sino presencia. Un tipo de quietud viva, como si el aire estuviera lleno de algo invisible, tibio, amoroso. Abrió los ojos y miró la llama de la vela. Ardía firme, tranquila, sin moverse. «Es extraño», pensó, «nunca dura tanto encendida». En ese momento comprendió algo. El silencio que la envolvía ya no era el del abandono, sino el de una compañía que no necesitaba hablar para ser real. «¿Eres tú, Señor?», preguntó en voz baja. No hubo respuesta audible, pero un calor dulce recorrió su pecho. Fue como si esas palabras, pronunciadas casi sin fe, hubieran abierto una puerta invisible, y desde ese instante supo que no estaba sola. No era una ilusión, era la respuesta de Dios, un silencio lleno de su presencia. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran. No eran lágrimas tristes, sino de alivio. Por fin entendía que el silencio de Dios no era su ausencia, sino su manera de abrazarla. En ese instante, el alma de Rosa descansó de verdad por primera vez en años. Jesús no había dicho nada, y sin embargo, lo había dicho todo. Los días siguientes, Rosa comenzó a vivir con una paz nueva, sutil, pero profunda. No era que el dolor hubiera desaparecido, sino que ahora estaba habitado. Había descubierto que no todo lo perdido era realmente pérdida. Había algo, o mejor dicho, alguien, que había permanecido desde el principio, incluso en las noches más oscuras. Una tarde, mientras tejía junto a la ventana, recordó los días en que su esposo la tomaba de la mano para rezar. Recordó la mirada de su hijo antes de partir. Recordó también los días en que su fe era fuerte y Dios parecía tan cercano. Esos recuerdos, que antes dolían, ahora le traían una paz serena, porque comprendió que el amor humano pasa, pero el amor de Dios permanece. Cerró los ojos y, sin querer, su mente volvió a aquellas palabras que una vez había leído en el Evangelio. «Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Las repitió en silencio y su corazón se estremeció. No era solo una promesa antigua, era una verdad viva. «Entonces nunca estuve sola», murmuró, y sintió,
de manera misteriosa pero real, que alguien la escuchaba, que alguien sonreía desde lo invisible. Era como si Jesús le dijera con una ternura sin tiempo: siempre estuve contigo, incluso cuando no me sentías. Cuando perdiste todo, aún me tenías a mí. Rosa abrió los ojos con lágrimas nuevas, distintas, no de nostalgia, sino de gratitud. El amor que había buscado en los demás no la había abandonado. Había permanecido esperándola en silencio. Una noche, mientras se preparaba para dormir, Rosa sintió una tristeza leve, de esas que llegan sin motivo. Se recostó con el rosario entre las manos y sin abrir los labios dijo: «Jesús, si todavía estás aquí, abrázame». Fue un susurro apenas, pero bastó. El aire en la habitación cambió de manera imperceptible y una calidez la envolvió desde el pecho hasta los hombros, hasta los brazos, hasta el alma. No era el calor del cuerpo ni el de la manta, era distinto. Era un calor que parecía venir de dentro y de arriba al mismo tiempo. No había forma de explicarlo, pero era un abrazo. No vio ninguna figura, no escuchó ninguna voz, pero supo con la certeza de quien ama que Jesús estaba allí, no para hablar, sino para permanecer, no para hacer olvidar el dolor, sino para llenarlo de sentido. Sus lágrimas corrieron silenciosas y en medio del llanto murmuró: «Pensé que me habías dejado, y resultó que eras tú quien me sostenía». Esa noche durmió profundamente, por primera vez en años. El dolor no se había ido, pero ya no pesaba igual, porque lo llevaba dentro del abrazo de aquel que nunca la soltaría. Jesús no había venido a cambiar su pasado, sino a habitar su presente. Y en ese abrazo invisible, el alma de Rosa encontró algo más que consuelo. Encontró la certeza de que el amor verdadero nunca se retira. A la mañana siguiente, Rosa despertó con los ojos hinchados, pero con el alma liviana. Hacía mucho tiempo que no dormía así, envuelta en una paz que no venía del mundo. Se sentó en la cama y permaneció en silencio, dejando que el amanecer entrara lentamente por la ventana. No necesitaba palabras. Su corazón ya sabía lo que había sucedido. Había llorado, sí, pero no de soledad. Había llorado porque por fin alguien la había escuchado. El recuerdo del abrazo invisible la acompañaba, tan real que podía sentirlo todavía. Cada lágrima que había derramado la noche anterior no le había dejado vacío, sino descanso. «Gracias, Señor», susurró tocándose el pecho. «Gracias por quedarte». Mientras hablaba, notó que no se sentía la misma. Su dolor seguía allí, pero algo en su interior había cambiado. Era como si cada lágrima hubiera lavado un poco de su tristeza, abriendo espacio para algo nuevo. Esperanza. No una esperanza de volver atrás, sino de vivir con luz, incluso en medio de la pérdida. Salió al patio y miró las flores que había descuidado durante tanto tiempo. Algunas estaban secas, otras aún resistían. Se arrodilló, tocó la tierra y comenzó a quitar con cuidado las hojas muertas. «Así has hecho conmigo», murmuró. «Quitaste lo que dolía, pero dejaste la raíz viva». Y mientras decía eso, las lágrimas volvieron a brotar, pero ahora eran lágrimas que curaban. Jesús no había borrado su dolor, lo había transformado, y en ese proceso su corazón, tan cansado, tan humano, comenzaba a sanar. Los días se volvieron suaves, casi sagrados. No porque todo hubiera cambiado afuera, sino porque Jesús seguía allí. Rosa ya no sentía su presencia como una visita ocasional, sino como una compañía constante. Estaba al preparar el desayuno, al caminar por la casa, al ver el atardecer. A veces lo sentía tan cerca que le hablaba en voz alta sin pensarlo. «¿Verdad que este día fue bonito, Señor?» Y el silencio que seguía no era vacío, sino respuesta. Comenzó a comprender que Jesús no se manifestaba solo en los grandes milagros, sino en los detalles pequeños, en una tarde sin dolor, en el canto de los pájaros, en la calma del corazón. La presencia de Dios se había vuelto parte de su respiración.
Ya no necesitaba pruebas, porque lo sentía. Un día, mientras limpiaba la mesa, le habló con ternura. Pensé que te habías ido, pero nunca te moviste de aquí. Era yo la que había cerrado los ojos. Y así era. Jesús nunca la había abandonado. Había permanecido paciente, esperando que ella se detuviera lo suficiente para notarlo. Esa presencia cambió su modo de vivir. Ya no buscaba llenar el tiempo, ni temía las horas solas. Su alma había encontrado un lugar donde descansar, porque cuando el amor permanece, ya no hace falta nada más. Una mañana, Rosa se sorprendió riendo. No recordaba exactamente por qué, solo que el corazón se le sintió ligero. Esa risa, tan pequeña y sincera, la tomó desprevenida. Se llevó una mano al pecho y se dio cuenta de que estaba respirando distinto. Su alma, que durante años había vivido en apnea, volvía a respirar. No era una felicidad ruidosa, era una paz que corría por dentro, callada, profunda, como agua subterránea que vuelve a fluir después del invierno. Caminó por la casa y notó cosas que antes no veía. El color de la luz sobre las paredes, el sonido de las hojas al moverse, el aroma del pan recién hecho. Todo tenía un brillo nuevo, porque ahora todo le hablaba de él. Jesús no había cambiado su historia, no le había devuelto lo perdido, pero había hecho algo más grande, le había devuelto la vida. Por la tarde se sentó frente a la ventana con su taza de té, mirando el cielo anaranjado. Pensé que había terminado mi camino, dijo en voz baja, pero tú lo estás escribiendo de nuevo. La paz que sintió era tan profunda que le pareció una caricia. No había palabras, ni milagros visibles, solo la certeza suave de estar acompañada. El alma que antes suspiraba de cansancio, ahora suspiraba de gratitud. Jesús no solo había venido a consolarla, había venido a enseñarle a vivir de nuevo. Con el paso de las semanas, la casa de Rosa comenzó a transformarse. No fue una decisión consciente, sino algo que ocurrió naturalmente, como una flor que se abre al sol después de una larga sombra. Las ventanas, que por años permanecieron cerradas, ahora dejaban entrar la luz. Los muebles, cubiertos de polvo, recuperaron su brillo. Las cortinas se movían con el viento y por primera vez en mucho tiempo la casa respiraba. Rosa colocó flores frescas en el jarrón del comedor. No eran muchas, pero bastaban. Al hacerlo, pensó: así debe sentirse Dios cuando entra en un corazón que vuelve a creer. Cada rincón del hogar, ese lugar que antes era un museo de ausencias, comenzó a llenarse de vida y oración. Por las tardes, encendía una vela y hablaba con Jesús, como quien conversa con un amigo cercano. «¿Ves, Señor? Hoy abrí las ventanas, dejo que entre la luz, como tú entraste aquí». La habitación que antes era un refugio de tristeza se había convertido en santuario. El silencio ya no era hueco, tenía presencia, tenía ternura. Los días aún eran simples, pero su alma los habitaba con alegría. Rosa comprendió que el hogar no es el lugar donde se vive, sino donde Dios permanece. Y desde entonces su casa, aquella casa antes vacía, se volvió hogar también para él. Una tarde, mientras cuidaba las plantas del jardín, Rosa notó algo que la hizo sonreír. Una pequeña flor blanca había brotado entre las ramas secas de una maceta que creía muerta. Se agachó y la observó de cerca. Era frágil, casi invisible, pero viva. «Así es mi fe», dijo en voz baja. «Pensé que se había secado, pero solo estaba esperando la lluvia». Esa flor se volvió para ella un símbolo. Cada vez que la miraba, recordaba que la fe no desaparece, solo se adormece, y que Jesús siempre sabe cuándo hacerla florecer de nuevo. Desde aquel día, volvió a rezar con más ternura. No buscaba respuestas, solo comunión. Ya no le pedía a Dios que le quitara el dolor, sino que lo habitara con él. Y lo hizo. La oración volvió a ser su aliento, su manera de caminar. Ya no repetía fórmulas, sino conversaciones sinceras. «Hoy me siento cansada, Señor, pero aún así
gracias por quedarte. El cielo parecía responderle con detalles pequeños, una visita inesperada, una tarde sin tristeza, una calma que duraba todo el día. Era la fe renaciendo, no por fuerza humana, sino por amor divino. Y así comprendió algo hermoso, que la fe madura no es la que nunca duda, sino la que sigue amando aun cuando no entiende. Y en esa verdad, su alma floreció como aquella flor blanca del jardín, silenciosa, persistente, eterna. El tiempo siguió su curso, pero Rosa ya no lo temía. Cada amanecer era un regalo, y cada noche un descanso. Lo que antes le parecía rutina, ahora le resultaba sagrado. Jesús era su compañero en cada gesto, al preparar el té, al doblar una manta, al cerrar los ojos antes de dormir. A veces, mientras caminaba por la casa, decía en voz baja: «¿Sabes, Señor? Nunca imaginé que se podía amar tanto sin ver». Y en su interior sentía una respuesta dulce, sin palabras, que la hacía sonreír. Porque así es el amor divino. No necesita demostraciones, solo presencia. Jesús se había convertido en todo lo que había perdido y más. Esposo fiel, hijo constante, amigo eterno. Ya no vivía recordando lo que se fue, sino celebrando lo que quedó. Y lo que quedó era amor. Había comprendido que amar a Jesús no era un acto religioso, sino una relación viva. No consistía en pedir, sino en compartir la vida con Él. Cada pensamiento, cada suspiro, cada lágrima era una conversación íntima entre ambos. Su casa ya no estaba llena de recuerdos del pasado, sino de presencia viva. Y su corazón, que antes se sentía vacío, ahora latía con una certeza suave y poderosa. Perdí todo lo que amaba, pero encontré al amor que nunca se va. El amor había regresado a la vida de Rosa, pero de una forma completamente nueva. Ya no era el amor que busca compañía, ni el que teme perder. Era un amor que nace del alma, que se da sin medida, que no espera nada a cambio. Ese amor que solo se aprende después del sufrimiento, cuando uno ha descubierto lo eterno dentro de lo frágil. Rosa comenzó a cuidar nuevamente las cosas pequeñas, el jardín, los pájaros, el anciano vecino que a veces pasaba frente a su casa y se detenía para conversar. Cada gesto suyo llevaba la ternura de quien ha sido tocado por la compasión divina. Jesús había llenado su corazón y ese amor no podía quedarse quieto, debía compartirse. Una mañana, al ver a un niño descalzo en la calle, le preparó pan y leche. Al entregárselos, el pequeño sonrió, y en esa sonrisa, Rosa sintió algo familiar, algo santo. Era la misma paz que había sentido en aquella noche del abrazo invisible. Jesús le estaba devolviendo su amor, multiplicado, a través de otros rostros. Comenzó a comprender que el amor no termina cuando uno pierde, sino cuando deja de dar, y ella ya no quería dejar de amar. Desde entonces, cada acto de ternura era su forma de agradecer. Ya no amaba con miedo, sino con plenitud, porque quien ha sido consolado por Cristo aprende a consolar con el mismo corazón que fue sanado. El mundo seguía siendo el mismo, las calles, el ruido, las ausencias, pero dentro de Rosa todo había cambiado. Había alcanzado una paz que no se movía con los días buenos ni se rompía con los malos. Era una paz que no dependía de lo que pasaba afuera, sino de aquel que habitaba dentro. Ya no se preocupaba por el futuro ni lamentaba el pasado. Vivía en el presente, porque allí estaba Jesús. El miedo, que durante años había sido su compañero, se había disipado como niebla ante el sol. En su lugar solo quedaba serenidad. Una tarde, al mirar el atardecer, pensó: antes lloraba por lo que perdí, ahora lloro por todo lo que he recibido. Era un llanto distinto, dulce, lleno de gratitud. Había entendido que la felicidad no consiste en tenerlo todo, sino en saber quién camina contigo. Y ella ya no caminaba sola. Esa paz la hacía libre. No temía la muerte, ni la vejez, ni la soledad, porque sabía que, incluso en la última noche,
Jesús permanecería. Era la paz prometida por él, la que sobrepasa todo entendimiento, la que no se compra ni se fabrica. Era la paz del corazón que ha sido amado hasta lo más profundo. Y mientras el sol desaparecía en el horizonte, Rosa sonrió. El mundo podía cambiar, pero su alma ya había encontrado su eternidad en él. Una madrugada, mientras la lluvia caía suave sobre el techo, Rosa despertó sin razón aparente. No sintió miedo, ni dolor, solo una presencia que llenaba toda la habitación. El aire estaba tibio, y un olor a flores frescas flotaba sin venir de ningún lugar. Supo, sin necesidad de ver, que Jesús estaba allí. No era un sueño, era realidad celestial. El mismo Jesús que había habitado su soledad, ahora se acercaba con la ternura del cumplimiento. No traía palabras, ni promesas nuevas, solo la certeza de su fidelidad. Rosa, con voz suave, dijo: «Me dijiste que no me dejarías sola, y lo has cumplido». Una calma profunda la envolvió. No había nostalgia, ni temor, solo gratitud. Recordó entonces todas las veces que había dudado, todas las lágrimas, los años de vacío, y comprendió que nada fue en vano. Cada pérdida la había acercado al amor que nunca se pierde. Jesús no le había devuelto lo que el mundo le quitó, le había dado algo más grande, su presencia eterna. Rosa cerró los ojos y sonrió, sabiendo que cuando llegara el momento, él mismo la tomaría de la mano, como prometió. Y en ese instante, el cielo y la tierra parecieron encontrarse dentro de su pequeño cuarto, donde una anciana y su señor se miraban en silencio, y el amor permanecía. Los días comenzaron a volverse más lentos. El cuerpo de Rosa, cansado por los años, ya no respondía como antes. A veces le costaba levantarse, y las manos le temblaban cuando sostenía la taza de té. Pero su alma estaba más viva que nunca. Había una paz tan profunda dentro de ella que ningún dolor físico podía tocarla. Una tarde, mientras el sol entraba dorado por la ventana, supo que su tiempo se acercaba. No lo sintió con tristeza, sino con serenidad. Se sentó en su silla preferida y miró el crucifijo que colgaba frente a ella, el mismo que la había acompañado toda la vida. Lo miró largo rato y dijo en voz baja: «Jesús, gracias por quedarte. Gracias por no soltarme cuando yo quería rendirme». El aire pareció detenerse, como si incluso la brisa escuchara. Su respiración era lenta, su corazón tranquilo. Cerró los ojos y recordó todas las etapas de su vida: las risas, las pérdidas, el llanto, la fe que se apagó y volvió a encenderse. Todo cobraba sentido ahora. Cada herida había sido un camino hacia él. Con un suspiro añadió: «No tengo miedo. Ya no espero más respuestas. Solo quiero descansar en ti». Y en ese instante, algo invisible sucedió. No hubo luces ni visiones, pero la habitación se llenó de una paz indescriptible, más real que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Era como si el mismo cielo se inclinara sobre ella. El alma de Rosa comenzaba a desprenderse del mundo sin dolor, como una hoja que cae suavemente en otoño, y en el borde de su conciencia percibió algo, una voz suave, tan familiar, que parecía venir desde dentro de su corazón. «Te lo prometí, hija, y estoy aquí». Esa noche, Rosa no despertó. Su respiración se fue volviendo leve, pausada, hasta detenerse en un suspiro sereno. No hubo miedo, ni lucha, ni oscuridad, solo luz, una luz suave, como la de la vela que siempre mantenía encendida. Cuando el amanecer llegó, su casa estaba en silencio, pero no era un silencio vacío, era un silencio lleno de paz, lleno de presencia. Los vecinos que entraron para verla se quedaron quietos, conmovidos. Su rostro no mostraba dolor, sino una sonrisa leve, casi infantil. Parecía mirar hacia algo invisible, algo hermoso. Parecía mirar a él. Jesús había cumplido su promesa. No se fue, no la dejó. Cuando todo lo demás se perdió, él permaneció.
Y en el instante final fue su voz la última que Rosa escuchó, su luz la última que vio, su amor el último latido que su alma sintió. La habitación, bañada en la claridad del nuevo día, parecía distinta. En la mesa, la vela seguía encendida. Y el aroma de flores, el mismo que siempre llegaba cuando Jesús estaba cerca, llenaba el aire. Su cuerpo descansaba, pero su espíritu danzaba en la eternidad. Había llegado al lugar donde el amor nunca se acaba, donde el silencio no duele, donde la presencia de Dios ya no es invisible. Y allí, por fin, comprendió, nunca había estado sola.